Rodrigo Puente, ¿cómo estás? Pues bien, bien, feliz de estarlos acompañando por acá. Excelente, creador de TikTok, de un tema que siento que a medida vas creciendo y te vas convirtiendo adulto, responsable, le tienes que tomar bastante atención. Y si no tenés atención en este momento, pues creo que después de este episodio este tema te va a comenzar a hacer como clic en la cabeza. Sí, fíjate, la verdad que yo nunca pensé bueno, hay un montón de cosas que no pensé que iba a estar haciendo a esta edad. Una de esas es hablar de ahorro. Cuando estaba jovencito hay un montón de cosas que uno no ve, ¿no? Pero sí, eso de las finanzas ahora se ha vuelto una parte bastante importante de mi vida de adulto. Total. Y me gustaría de repente poder mandarme un mensaje a mí solito y decir, hey, cuando estabas en la U hubieras puesto más atención, ¿no? Hace 10 años, a mí yo desde hace 10 años. Sí. Es que vamos a hablar de los gastos hormigas en universitario, en la vida del universitario. Pero para comenzar, ¿cómo podríamos definir qué es un gasto de hormiga? ¿O qué son los gastos de hormigas? Pues mira, los gastos hormigas son todos aquellos gastos súper pequeñitos que vos haces en el día a día y que ni siquiera te das cuenta de ellos. En la vida universitaria, por ejemplo, puede ser que pasaste por una de las maquinitas dispensadoras que están acá Ujú. y te compraste sin pensar una Coca-Cola. O andas buscando qué almorzar y en vez de traer tu almuerzo, pues saliste a comprar tu almuerzo. Si vos eso lo haces una vez al día, ni siquiera lo ves como un gasto, ¿verdad? Pero ya cuando acumulas todas estas compras que vas haciendo durante la semana, durante el mes, te das cuenta que de poquito en poquito se te hace un montón de dinero. Entonces por eso mismo se le llaman hormigas, porque tú no los notas en el momento, los notas hasta que está acumulado el gran montón, ¿verdad? Hasta que ves un montón de hormigas ahí tiradas, es que te das cuenta de que hay un hormiguero. Pues exactamente esos son. Sí, es que es bien complicado porque a veces podemos ver que algo no cuesta ni $1 y vos decís, bueno, eso no me va a afectar. Y es como, bueno, me dan lo suficiente para venir acá a la universidad. Pasa, ¿verdad? Cuando te dan como, por ejemplo, lo suficiente para donde incluir los pasajes, la comida acá y uno que otro gasto. Entonces, pues decís, bueno, esto no cuesta ningún dólar, puedo hacerlo diariamente, pero te vas dando cuenta que, por ejemplo, al hacer la suma total de todo este gasto, pudiste haber ahorrado una Sí, cantidad bastante grande que has gastado en este gasto. Muchas veces estos gastos son cuestiones que ni necesitamos. Bueno, ya lo decías tú, por ejemplo, en la comida. A veces creo que nada nos cuesta traer la comida de la casa, sino que vamos a los centros comerciales y es algo que nos daña nuestro bolsillo, pero además de dañarnos nuestro bolsillo, daña nuestra salud. de repente parece que es como un gustito que te estás dando, Ujú. ¿no? Pero en realidad la mayoría de gustitos son gastos hormigas que no tenías presupuestado y lo viste y gastaste tu dinero y ya después ya no sabes por qué no te alcanza. Esa es una frase bastante común de los Ujú. gastos hormiga. Si yo he notado que cuando uno dice, es que se me fue el pisto, es porque no está sabiendo manejar todos esos gastos hormigas, porque casi siempre de ahí se va el dinero. Yo leí hace poco que del 15% hasta el 50% del dinero que una persona recibe es lo que termina gastando en gastos hormigas al mes. Entonces de repente si alguien dice, no sé por qué no me alcanza el dinero, quizás es porque te estás yendo al extremo ya casi del 50% y uno no suele anotar esos gastos, honestamente, pues. Mira, yo creo que en esto la educación financiera juega un papel muy importante y es algo que no te lo enseñan No. incluso en la misma universidad. Pero ¿por qué crees que es importante tener o comenzar a conocer qué es la educación financiera o en comenzar a educarte financieramente en decir, bueno, por ejemplo, mis papás me dan esto semanalmente, mensualmente y yo estoy gastando o estoy tirando mi dinero en este tipo de gasto, en este tipo de salidas y tomar conciencia y decir, bueno, si yo ahorro de aquí a 2 años, 5 años, puedo hacerme tal vez de mi vehículo o tener ya una base para poder tener un negocio que hoy en día es bastante común. Los emprendedores, bueno, las herramientas digitales que tenemos a la mano te permiten eso. Sí. Pues sí, la educación financiera de verdad que es algo que es bastante difícil tener acceso acá en el país. Sería súper bueno de que lo implementaran como materia, me imagino yo, cuando estás en el bachillerato, porque Ujú. eso te daría otra mentalidad completamente diferente sobre el dinero y los gastos. En la universidad es quizás la primera vez que lo empezás a percibir porque tenés como más libertad, ¿no?
te dan un presupuesto tus papás como, vaya, toma este dinero para la semana y ahí de repente no andan encima de vos. O sea, si te alcanzó el dinero, bueno, Sí, si no te no, pues ni modo. alcanzó, también ya te tocó que irte caminando desde la U hasta la casa. Pero sí es súper importante empezar a tener educación financiera, especialmente cuando estás en la U, porque es quizás la primera etapa de toda tu vida financiera. La vida financiera tiene varios pasos y el primero probablemente pasa cuando estás en la U, que es conseguir tu primer trabajo. Entonces, si tú aprendes a administrar el dinero antes de conseguir tu primer trabajo, manejando de manera correcta la mesada que recibís semanalmente, probablemente cuando tengas un ingreso más grande de dinero y que la U te abra esa puerta, puedas empezar a tener un crecimiento más rápido de todo el dinero que vos podés ahorrar y el manejo eficiente del dinero que estás teniendo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que para empezar en educación financiera, ahorita pues las redes sociales están, todos tenemos acceso a ellas, ¿verdad? Sí, podemos aprender diversas cuestiones ahí siempre y cuando sepamos buscar también. Exacto, eso de saber buscar, el algoritmo todos sabemos de que te pone enfrente las cosas con las que tú interactúas. Sí. Entonces, si de repente vos querés saber cómo empezar a ahorrar, entender mejores conceptos de finanzas, pues cada vez que te salga un video en redes sociales, like y favorito y comentario, porque eso va a hacer que te empiece a salir más información de ese tema. Yo creo que también una cuestión que tiene que ver para mí en la educación financiera, además de hacer gastos eficaces, porque, bueno, todos tenemos como gastos fijos de que es de manutención, por así decirlo, ¿verdad? Obligaciones que nosotros Sí. tenemos en la casa si vivimos con nuestros padres y etcétera, 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 ¿verdad? Pero creo que también el ahorro es muy, muy importante y muchas personas dicen, pero si a mí no me alcanza, no puedo ahorrar, pero muchas veces no estamos viendo que tal vez estamos gastando de más en esas salidas de fines de semana o en esas comidas que, por ejemplo, podríamos hacerlas en la casa. Tenemos como los materiales o la comida para hacerla en la casa, pero es como, no, es fin de semana, Sí. mejor pido algo que cuesta $2, $3, pero pues a la larga esos $2, $3 en el mes viene significando un gasto en el cual lo podrías ahorrar. Sí, la verdad que sí. Y mira, yo me acuerdo bastante que cuando yo estaba en la U, me Ujú. solía pasar, no veía, por ejemplo, si yo quería salir a otro lugar, yo vivía cerca de la universidad, entonces yo no tomaba en cuenta el transporte, pero si de repente esa semana yo empezaba a viajar y a irme en el bus, era $1 mínimo al día que se me iba. Después, si salíamos a comer con mis amigos, en vez de ir a comerme la torta barata, yo me iba a comer a algún restaurante, pues que es algo más carito, aunque sea cerca de la universidad, el dinero se me descontaba. Yo creo que ahí el tip está en que si tú no llevas una cuenta de cada cosa en la que gastas el dinero, llevaslas de perder, honestamente. Para la educación financiera y para que te abunde el dinero, eso debería de ser lo principal. Obligarte a que cada gasto que haces lo lleves anotado, aunque sea en la libreta, en un Excel, en el cuadernito que traes aquí a la U, pero llevarlo anotado. Si no lo querés anotar y te dan recibos, facturas, guardarlo. Guardarlos. Porque lo que no puedes medir no resulta. Y eso es hasta aquí en la universidad, pues probablemente todo te exige que midas los resultados. Y si tú no tienes información con qué medirlo, lo más probable es que estés gastando dinero. Y eso que tú mencionaste era bien importante. La gente dice, pero ¿cómo voy a ahorrar si lo que tengo ni siquiera me alcanza? Eso es la primera señal de que, y eso es bien difícil de hacerlo, pero hay que ser honesto uno mismo de que a veces hay que apretarse. Sí, total. Y el beneficio, al menos con esto de las finanzas, sí lo puedes ver como en tu día a día de decir que ahorré, pero al final lo que vos andas buscando es que esto te funcione a largo plazo. Ujú. De poquito en poquito que vos vayas ahorrando, de aquí en 10 años vas a tener un montón de dinero y ni vas a saber de dónde vino ese dinero, pues. Sí, yo siento que no es necesario igual comenzar, bueno, en mi caso, y lo mencionaba antes de comenzar la grabación, estoy en una cooperativa y muchas personas igual, jóvenes, optan por este beneficio, por así decirlo, porque tienen algunos programas o algunos proyectos, pero también podría ser con una alcancía, o Sí, sea, monedas, a todos siempre nos sobran en el día, los que tendemos a utilizar efectivo podrían ser en una alcancía. A la larga, pues uno lo puede
puede decir, bueno, ¿y qué voy a ganar poniendo 5, 25 centavos, 10 centavos? Pero si sos constante y ordenado, por ejemplo, en ese ahorro, tal vez diario o semanal que podrías ponerle, ya lo decías tú, de aquí a 10 años o tal vez un año, 1 o 2 años, vas a ver que ese ahorro te va a dar bastante fruto y no necesariamente tenés que utilizar ese dinero en algo de consumo, sino que podrías utilizarlo, qué sé yo, para invertir tal vez en un negocio, comenzar con una pequeña base. Sí, y eso que mencionaste con el ahorro, yo creo que depende de cuánto uno va aprendiendo, es la mejor opción en ese momento personal que cada quien tiene. Ujú. Por ejemplo, yo empecé ahorrando literalmente en una alcancía en mi casa. Después te das cuenta que tal vez hay otro tipo de herramientas que pueden ir haciendo que tu ahorro crezca un poco ¿Qué? más, y metí el dinero al banco, Ok. ¿verdad? A una cosa a plazos. Después de tenerlo a plazos, dije yo, hey, descubrí que las cooperativas o este tipo de empresas te dan mejores rendimientos. Ah, ok, lo mueves en una cooperativa. Y así vas aprendiendo, ¿verdad? Empezás, lo importante es que Es ahorres. que ese es el Eso es. detalle, de comenzar desde ahí. Sí, y media vez ahorres, vas a ir aprendiendo cómo maximizar lo que recibís mensual, ¿no? Por el dinero que vas teniendo guardado. Eso es bien importante. Y mencionabas herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? Bueno, además de esto de las cooperativas, no sé si podrías pasar algunos tips que Ah, conozcas. sí, seguro. Bueno, lo más importante que Ujú. siento yo, hace poco estuve leyendo, es que para cualquier inversión que vos vayas a hacer, ya sea de ahorro o de lo que sea, pero un lugar a donde te van a manejar el dinero, lo primero es que veas si está inscrito en la Superintendencia del Total, Sistema sí. Financiero. Sí, sí. Si a donde tú vas a meter el dinero no está en la superintendencia, yo desde ahí te Que recomendaría no. que no lo hagas, Sí. ¿verdad? Y la otra también es que esté un monto asegurado por la GDI, que es una organización que te dice que de cierta cantidad de dinero que tú tengas ahorrado, Ujú. si la empresa quiebra o la empresa tiene cualquier Sí, problema sí. financiero, ellos están obligados a devolverte hasta cierta cantidad. Entonces, no quedas con todo perdido. Esas son las primeras dos tips bastante Las importantes. señales que tenés Ajá, si no están registrados, no te metas a eso. Eh, ya de ahí, si tú decidís meterte, que estudié bastante. Otra cosa que yo no sabía es que todas las empresas que están reguladas por estas entidades tienen la necesidad de dar estados financieros abiertos al público. Total, total. Si alguien de repente tiene la capacidad de poder leer un estado financiero, se puede ir a descargar el PDF y ver cómo anda la empresa. Si no, yo lo que hiciera personalmente es descargarlo y pasárselo a ChatGPT y que le diga, hey, mira, analizame este estado y decime si crees que Sí. estos números están correctos. Si ChatGPT me dijera eso, ya diría yo, bueno, probaría empezando haciendo una pequeña inversión, ¿no? Sí, mira, muy importante eso que vos decís porque tenés mucha razón. De hecho, en el podcast hace como 2 años creo que tuvimos a alguien que nos hablaba de esto, de las inversiones en bolsa. Y a mí me llamó bastante la atención. Y comencé como a investigar, me metí a la página de la superintendencia y vi como las instituciones que tienen esta cuestión de el manejo, ¿verdad? Con la Sí, bolsa. sí. Lamentablemente, pues no lo pude hacer y mejor pues decidí poner cierta cantidad de dinero a plazo. Pero eso que acabas de decir vos es bien importante. Si alguien quiere invertir en un negocio que te lo pintan bien, que te lo pintan que vas a ganar bastante dinero, en primer lugar lo que tenés que ver es eso, si están inscritos a la superintendencia, porque Sí. ahora en Facebook o en Instagram o incluso en TikTok te dicen, ¿verdad? O te ofrecen esos famosos negocios digitales que invertir aquí, que invertir 100, $200, que a la larga uno puede decir, bueno, son 100 o $200, pero pues Pero cuando los sí, perdés ya cuando lo duele. perdés es algo que Ajá. duele. Entonces, es importante eso, tener bastante cuidado. Hoy está muy de moda esas cuestiones, ¿verdad? De las Sí. criptomonedas, de que invertir dinero en línea. ¿Qué tan confiable crees vos que sea esto o qué tan efectivo crees que sea en este tipo de negocios para vos? Bueno, yo personalmente con todo esto de las criptomonedas, cuando comenzás a tener educación financiera, uno tiene que decidir como qué riesgo te gustaría tener con tu inversión, porque guardar dinero en cualquier lado que probablemente no sea la banca tradicional lleva a un riesgo, ¿verdad? Sí. Todo ahorro que te prometa un porcentaje lleva un riesgo.
Y personalmente, para mí el riesgo con los criptoactivos es más del que a mí me gusta tomar, entonces yo busco maneras más tradicionales de hacerlo. También he visto un montón de negocios que tú puedes encontrar, como mencionas, en Facebook, en TikTok, pero los retornos de inversión bastante grandes de manera anual. No, Eso es es creíble. algo que uno le tiene que tener bastante cuidado, Sí. ¿no? Hay un montón de índices que dicen medianamente el mercado, cuánto te puede dar de retorno anual. Y estamos hablando de compañías que tienen haciendo esto durante muchos años, ¿verdad? De repente que vos veas un anuncio en Facebook que diga, te vamos a dar el 15%, el 20% anual, el dinero fácil no Sí, existe, no, y es hay de que ser pensarlo honesto. Sí, bastante. hay Y que desconfiar bastante de cosas que parezcan demasiado buenas en inversiones. sí, es que la verdad es que por más que uno diga que está informado y que cuida bastante su dinero, que, o sea, por más adjetivos que uno se ponga, cuando te dicen de un regreso de esa inversión de bastante, pues creo que a cualquiera le llama la atención, pero siempre es importante eso, pues. Pero Ve- a pesar de que hay que tener cuidado, fíjate que sí hay herramientas muy buenas que, por ejemplo, yo las recomendaría bastantes, sobre todo si vos estás ahorita en la universidad y te querés poner, yo creo que lo más importante cuando tú empezás a decir, ok, ya sé, quiero empezar a manejar mis finanzas bien, si estás en la U, que te pongas una meta de decir en un año, en 2 años, yo quiero esto, pero que le pongas nombre y apellido. Si te querés comprar una moto para movilizarte, si te querés comprar tu primer carro, Ujú. si de repente vos decís me voy a graduar y de graduación me quiero regalar un viajecito a Guate o me quiero ir a Costa Rica, ponerle nombre y apellido y comenzar a ahorrar, ¿verdad? Y busca estas herramientas que si vos vas a ser constante en el ahorro, te van a estar dando un pequeño retorno todos los meses. Y ahí, por ejemplo, acá en el país, he visto que hay ahorita bastante auge. No sé si te has fijado, un montón de aplicaciones que han Sí, nacido, que sí están reguladas por la superintendencia y que te dan retorno todos los meses. ¿conoces alguna y que Mm, puedas recomendar? Fíjate que una de las que yo personalmente recomendaría es Multimoney. Multimoney te da como el 3.5% al año de tus Anual. ahorros. Ellos están regulados, los estados financieros que tienen están muy buenos, tienen operaciones en varios países y es una empresa que ya durante años ha estado dando estos retornos. Ok. Entonces, para un joven que acaba de empezar, es súper fácil abrir la cuenta, aunque vos no estés adentro de la banca formal. Entrar con ellos es bastante fácil porque a veces una barrera de entrada para empezar a ahorrar, porque uno quizás solo ve los bancos, es que no tienes un trabajo formal y un banco te va a decir de repente, mira, no No te sos voy a dar apto. ahorita Ajá. tales servicios porque no cumplís con lo que yo necesito. Pero estas herramientas lo están haciendo. También en la vida universitaria hay que ahorrar lo más que puedas. Y hay varias herramientas como estas tarjetas que ahora te dan aplicaciones como New, Sí, de Nico. hecho aquí creo que hicimos el lanzamiento acá en la facultad de una de esas. Ajá. Te dan súper descuentos que de repente te los dan como un cashback. Entonces tú estás Sí. gastando dinero y para cosas bien específicas ellos te devuelven más dinero. Por ejemplo, cuando estás en la U que viene algún artista famoso y quieres ir, bueno, si vas a ir te ahorras tanto por ciento de un solo, o si quieres salir con tus amigos a comer a tal restaurante. Nosotros lo que hacíamos cuando estábamos en la U es que Ujú. literalmente salíamos los días de descuento. Los días de descuento no salíamos, pero ahora eso se ha digitalizado y la verdad es que hay como una cultura bastante de aplicaciones que te incentivan a que hagas esto y te puedes ahorrar un montón. Fíjate que con respecto a eso, igual yo tengo una anécdota cuando ni trabajaba. Yo alcancé todavía, me dieron el carnet de la AFP cuando me Ajá. afilié, creo que ahora ya no lo dan. Pero ese carnet sí te daba Sí. descuentos y la gente creo que no lo sabe. Y entonces yo una vez, no sé si fue en el diario o fue una red social que me puse a ver y que decía, ¿verdad? La tarjeta de tal AFP te da descuento, no sé qué. Entonces una vez fui al cine y me quedé así como, bueno, voy a preguntar, mire, tengo la tarjeta de FP, ¿tengo algún tipo de descuento? Sí, y me creo que me salió el descuento en las entradas o en un combo y la persona con la que iba fue como, yo no sabía, no sé qué, y quedé bien admirado. Entonces es importante eso. Pero a lo que voy yo, igual una pregunta que me llama mucho la atención es que tú no eres economista, pero te has especializado en ese tipo de temas y eso es muy importante.
¿Qué consejo le darías vos a las personas que están interesados como en este tema del ahorro en las finanzas y conocer todo lo que conlleva esto? ¿Qué tipo de materiales igual les pudieras recomendar para que nos podamos especializar? Porque es importante conocer cómo vamos a gastar nuestro Sí. dinero, cómo lo estamos gastando y cómo podríamos también ahorrar o hacer que esa inversión que hagamos nos devuelva un poco. Mira, pues lo primero que yo les recomendaría es que si tienen a la mano una red social, lo primero que hagan sea buscar ahí, como para tener un primer acercamiento al Ujú. tema. Y después que empiecen a ver cuál es la mejor manera en la que a ellos les gusta aprender. Yo, por ejemplo, soy más visual. Yo cuando quiero aprender algo de esto, voy y lo primero que hago es buscarlo en YouTube, ¿verdad? Cuando ya más o menos voy entendiendo los conceptos de, bueno, yo empecé con gastos, ¿verdad? E ingresos, lo más básico. ¿Y qué es un gasto y qué es un ingreso? A medirlo, hacer mi presupuesto. Bueno, fui y busqué cómo hacer un presupuesto. Y ya de ahí vos vas viendo de que hay muchas personas que te lo van a explicar de la misma manera. Entonces yo dije, ok, bueno, si varias personas me lo dicen de la misma manera, esta quizás sea la manera correcta de hacerlo. Y ya de ahí yo fui descubriendo gente, ¿verdad? Que me gustaba cómo explicaban, cómo enseñaban. Especialmente hay un podcast que se llama Endeudados, que son dos muchachos que se casaron y que dan educación financiera súper, súper buena. Que yo se los recomendaría a cualquier persona que nos esté escuchando. También en TikTok hay bastantes personas que te dan consejos ya súper pequeños, solo para que llegues a aplicarlos. Guardarlos, darle favoritos, meterlos a una de las listas que te permite crear esto. Y después de eso yo dije, ok, yo he estado aprendiendo esto de cierta manera como a lo que yo solito podía. Ujú. Pero después sí busqué a asesores financieros y encontré a la gente de Fisherman por el canal que ellos tienen, que ellos dan pura educación financiera. Y siento que son personas que sí saben bastante de lo que hablan, ¿no? De repente ellos son más serios que una persona que te hable esto en redes sociales porque ellos tienen un negocio que se dedica a hacer esto. Entonces yo empecé a ir como a las charlas de ellos y después me quedé con un plan, siguiéndolo con ellos. Entonces, el tip sería empezar con lo que tú puedas en el momento, ¿verdad? Y conforme te vaya llamando más la atención o sintas que ya va llegando a ciertas metas financieras y buscando la siguiente persona que te ayude a conseguir la meta más grande que te vayas poniendo, porque también es bien importante que empeces por metas pequeñas, pero cada vez esa meta financiera se vaya haciendo más grande porque al final eso es lo que todos andamos buscando con el dinero, ¿verdad? Que en el largo plazo se haga lo más grande que se pueda. Sí, tal vez no hacerte rico, millonario, pero sí Exacto. tener una vida eh, relativamente tranquila, porque bueno, hablábamos también del tema vivienda, que hoy en día pues es bien complicado acceder a una casa, nosotros como jóvenes, pero comenzar a ahorrar desde ya, por ejemplo, siendo soltero, creo que cuando ya decidas como formalizar tu vida con alguien o independizarte tú solo, creo que podría ser, ese ahorro podría ser una buena base para poder acceder a un crédito de vivienda. Sí, yo hace poco hice el ejercicio. Si tú a esta edad te pones a ahorrar $50 al mes, ¿verdad? En 10 años, poniéndolos en una cooperativa, poniéndolos en multimonio, en algo así, el dinero que puedas alcanzar en 10 años, la verdad que vos decís, no, si esto ya me podría ayudar para la prima de una casa. Sí, Y por totalmente. una cantidad que tal vez no impacta tu bolsillo. Pero la cuestión es la constancia, ¿verdad? Si después de que tú conseguís el primer trabajo empezás a ahorrar un poco más, de verdad que es impresionante la cantidad de dinero que la constancia te permite ahorrar, a pesar de que parezca que tus ingresos no sean los más altos. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante de temas financieros, que es muy importante, pero sobre todo de los gastos hormigas, creo que es importante tomar conciencia en ello, pensar, meditar y decir, bueno, estoy gastando tanto en esto. Bueno, por ejemplo, hay vicios, los vicios se convierten Sí, en gastos hormiga, que además de afectar tu economía, también afectan afecta tu tu salud. salud. Entonces creo que obviarlos o no hacerlos, creo que sería una recomendación, porque sí te está generando bastante gasto de dinero que podrías estar ahorrando. Entonces, ¿algún consejo que podrías dar, consejos ya claros para evitar este tipo de gastos hormiga? Sí, lo más importante con los gastos hormiga es que hagas una lista de lo que te permitís comprar al Ok, día.
y lo respetes. Si tu presupuesto solo te da para comprarte 3 gaseosas a la semana, no te compres más de las 3 gaseosas. Con una creo que es suficiente. Exacto. Darte el gustito. Sí. Por ejemplo, él podría ser como una recompensa. Por ejemplo, ya llegué al día viernes, ya hice todo lo que... ahí la gaseosa, pero ya... Si tenés la oportunidad de traer comida, porque sabes de que vas a pasar todo el día en la U, hacelo, porque te va a salir más barato. Totalmente. También cuando estás estudiando, ahora probablemente como todo es un modelo de suscripción, hay varias personas de muchas carreras que tengan que tener suscripciones de tal aplicación que les ayuda a tal cosa, de tal servicio que les ayuda a tal cosa. Eso al final es poquito dinero, pero se vuelve un gasto hormiga y se vuelve mensual. Si de repente alguien usa tal programa y lo tiene que pagar y solo lo va a usar los primeros 2 meses, que no se le olvide cancelar el servicio, porque entonces vas a estar sacando dinero de algo que no necesitaste y ni cuenta te vas a dar, porque el monto va a parecer tan pequeño en tu cuenta que no lo notas. Mira, total, hoy que hablabas de estas cuestiones, se me viene a la mente que nosotros también como universidad tenemos en nuestra biblioteca, tenemos varios gestores de búsqueda, recursos y bases digitales. Creo que por ahí te podrías ahorrar también parte de dinero, porque a veces como que necesitas comprar libros que son obligaciones para los temas que estás viendo, pero podrías utilizar estos recursos que ofrece la universidad, que son gratuitos, para tenerlos en línea, para buscarlos, y hay también bastantes herramientas con las cuales vos podés como adquirirlos e imprimirlos, y ahí tenés también, aunque no lo creas, hay grupos de Facebook que se dedican solo a la venta de libros de segunda mano que vos necesitas acá en la universidad. Entonces, con una búsqueda rápida, si te están pidiendo un libro que vos decís, uy, este está carito, te vas al grupo de Facebook, si ves si alguien lo publicó, si no vos lo pedís, y estoy seguro que lo encontrás bien rápido. A mí eso me ayudó bastante, fíjate, para minorar los gastos que yo tenía como universitario. Bueno, muy importante, Rodrigo. La verdad es que los gastos hormiga es algo que a veces son como inevitables, pero entre más lo reduzcamos, creo que mejor nuestra vida económica va a mejorar, y más cuando estamos jóvenes. Así que para mí fue un gusto tenerte aquí, y un último consejo que querrás darle a los jóvenes que nos van a ver y que nos van a escuchar a través de las plataformas. El último consejo es que aprendan a decidir qué es un deseo y qué es una necesidad. Es importante. Porque cuando hablamos de dinero, las emociones, si las emociones te controlan para gastar dinero, ya vas las de perder. Entonces que aprendan a decir, esto lo necesito o esto lo quiero, y que se queden con el necesito la mayor parte del tiempo que puedan. Ok, muchas gracias, Rodrigo, por esta plática, y agradecer también a las personas que nos han escuchado, que nos han visto, mencionarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que compartan este contenido y que estén pendientes de todos los episodios que se nos vienen en las próximas semanas. Adiós.